días. Vamos a trabajar en el laboratorio que se denomina mecánica de fluidos. Tengan presente que mecánica de fluidos es uno de los temas más extensos en el área de la física. Y en la vida cotidiana lo observamos en las plantas, los vegetales, en los animales, en los fenómenos que ocurren en el ser humano, en la atmósfera, en una gran parte del universo. Recuerden que los fluidos solo son los gases y los líquidos, los sólidos no son fluidos. Por ejemplo, en los vegetales, en las plantas, nos preguntamos cómo es posible que a raíz o en la raíz pivotante que está enclavada en la tierra, empiezan a subir los minerales y los líquidos y los gases y empiezan a alimentarse a una determinada altura por el sistema de floema, xilema. En el cuerpo humano sabemos que los fluidos son los gases, líquidos, les decía, el mucus, la orina, la sangre, el plasma, todos son fluidos que diariamente están en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano. Por ejemplo, los ingenieros civiles tienen que conocer mucho de mecánica de fluidos porque a través de la ingeniería sabemos que hay mucho paso del líquido, del agua a través de las tuberías, y cuando en un tiempo determinado hay una cierta corrosión, los ingenieros civiles también tienen que saber buena parte de mecánica de fluidos. Igual que en medicina, un médico tiene que saber cómo es que los fluidos corren adentro del cuerpo humano, por los pulmones, por los riñones, para que haya una cierta especie de equilibrio homeostático y el cuerpo tenga una determinada presión. Esa es la idea generalizada de mecánica de fluidos. Entonces vamos a la parte práctica. Ustedes lo que ven aquí suspendido es un tubo en forma de U. Observan que hay dos brazos para entender. Alcanzan a observar que el líquido inmiscible, inoloro, incoloro es el mayor disolvente universal, que es el agua, y en el otro brazo del tubo en forma de U observan un aceite de color como vino tinto, ¿cierto? Y observan que son inmiscibles, o sea, líquidos que no se pueden o no se mezclan mejor. A partir de esta demostración de los dos líquidos vamos a determinar dos alturas. Vamos a medir la altura de este líquido, de este aceite mineral, y en el otro lado la altura del agua. ¿Cómo lo hacemos? Pues en la parte inferior, como hace la parte inferior del aceite mineral, se toma una determinada altura, y en el otro extremo la misma situación. Vamos a denominar aquí altura sub 1 en el aceite, y en el otro lado, si alcanzan a ver, el nivel del agua es un poquito menor, sería altura 2. Aquí está dibujado el tubo en forma de U, de color azul. Observen, se toma la altura del aceite. Recuerden que allá es vino tinto, aquí está de color azul, es altura sub 1, desde este punto que lo vamos a denominar A, y atravesando la regla, recuerden que en el punto E hacia arriba, recuerden que el nivel de la altura del agua es menor y lo vamos a denominar altura sub 2. Bueno, ¿para qué esos datos? Para medir o calcular la densidad experimental del aceite. ¿Cómo se hace? Pues aquí ya tenemos las medidas. Altura del aceite, recuerden, A sub 1, H sub 1 nos mide 4 centímetros de longitud de esa altura. La altura del agua,
sea desde el punto B hacia arriba, denominado H sub 2, equivale a 3.5 centímetros. Luego nos preguntan, calcule la densidad experimental del aceite. Esa densidad experimental del aceite la vamos a denominar D sub 1, que es el equivalente a B sub E, o sea, valor experimental. Luego, la densidad del agua la vamos a denominar D sub 2, que sabemos que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y vamos a aplicar esta ecuación o esta proporción. Aquí nos dice que D sub 2 dividido entre 2D sub 1 es igual a H sub 1 dividido entre H sub 2. Entonces, ¿cómo calculamos la densidad experimental del aceite mineral que vemos allí? En los tubos en forma de U. Despejamos simplemente en esta ecuación o proporción, decimos que D sub 1, recuerden, el valor experimental o densidad experimental del aceite es igual a D sub 2 multiplicado por H sub 2. Al multiplicar, ese resultado se divide entre H sub 1, altura 1, que es la altura del agua. Entonces ustedes, como ejercicio, van a calcular esos datos. Recuerden, D sub 2 es 1 gramo sobre centímetro cúbico, aquí, multiplicado por la altura sub 2, o sea, la altura del nivel del agua, 3.5, o sea, 1 por 3.5, y lo divide entre altura sub 1, o sea, la altura de la columna de aceite, que sería 4. Recuerden, multiplican 1 por 3.5 y ese resultado lo dividen entre 4 centímetros. Luego, aquí también está escrito de que la densidad teórica del aceite es 0.828 gramos sobre centímetro cúbico, o sea, 828 milésimas de gramos sobre centímetro cúbico, que es el valor teórico del aceite. Con ese resultado que obtenemos aquí, vamos a calcular el error porcentual. Muy simple. El error porcentual aquí es igual a cómo se calcula. Observen que estos dos vínculos o barras significa valor absoluto. Que si este resultado adentro nos da negativo, lo traducimos a un valor positivo porque el error porcentual nos tiene que dar positivo. Aquí dice valor teórico. Recuerden, valor teórico ¿de quién? Del aceite. Ese es el que ustedes van a hallar aquí. Bueno, entonces, el valor teórico, recuerden que es el valor teórico del aceite. Aquí lo tienen. 0.828 gramos sobre centímetro cúbico. Va aquí en esta posición, le restamos el valor experimental. Recuerden que es el valor que les va a hallar aquí y van a calcular. Valor experimental, y ese resultado la resta. Y se divide entre el valor teórico. Recuerden que ese valor teórico es el mismo dato que hay arriba. O sea, este dato, 0.828 gramos sobre centímetro cúbico. Y ese resultado, o ese proceso, lo multiplicamos por 100 y nos da el error porcentual. Bueno, continuamos la otra parte del laboratorio sobre los vasos comunicantes. Observan que hay 4 vasos comunicantes. Este primero tiene un diferente diámetro. El que continúa tiene 2 especies de balones de vidrio. El que sigue viene en forma de zigzag. Y este último vaso comunicante tiene diferente diámetro, un poquito menor que el primero. En estos 4 vasos comunicantes, pues de pronto la forma es igual, pero observan que tiene diferente diámetro, ¿no?
Lo que ustedes ven adentro de cada uno de esos vasos comunicantes es el mismo aceite mineral que cuando medimos ahora la densidad. El aceite mineral, y observan que si los colocamos aquí sobre la mesa, en el primer caso que dice la guía, tienen el mismo nivel. Observen que tienen el mismo nivel a pesar de que tienen diferente forma y aquí diferente diámetro estos vasos comunicantes. Entonces, ¿qué sucede allí? Que hay dos presiones. ¿Cuáles presiones? Que lógicamente que no se ven, pero ocurren. Hacia abajo hay una presión que es la presión que hay aquí dentro del salón de laboratorio, ejerciendo presión hacia abajo, y hacia arriba estos líquidos o el aceite mineral están ejerciendo igual presión. Entonces recuerden, presiones iguales pero en sentido contrario, presiones iguales pero en sentido contrario, por eso el nivel es igual. Lo mismo ocurre aquí en estos cuatro vasos comunicantes. Recuerden que es diferente diámetro, pero la presión es igual. La misma situación que en el caso de estos vasos comunicantes, que la presión que hay adentro del laboratorio que ejerce en cada uno de los líquidos es igual a la que ejercen los líquidos hacia arriba. ¿Cómo probamos de que hay presiones? Muy simple. Si alcanzan a observar, si ladeo estos cuatro vasos comunicantes, observen que en este vaso comunicante hay mayor cantidad de líquido que en este vaso comunicante del extremo. ¿Qué significa? Que aquí hay menos presión del aire, en este vaso comunicante menos presión del aire y en este vaso comunicante hay mayor presión, ¿sí? ¿Cómo lo determinamos, lo experimentamos? Muy simple, se tapa este vaso comunicante, observen bien, con la yema del dedo, observen que no se mueve el aceite mineral porque está taponado allí con la yema del dedo. En cambio, en otros vasos comunicantes, el aceite mineral, observen que tiene movimiento. ¿Qué es lo que hay aquí adentro entonces? Observen que aquí adentro pues no se ve, pero es aire comprimido. Recuerden que el aire comprimido es un gas que tiene sus moléculas muy apartadas y esa presión que ejerce el aire comprimido hacia abajo es igual a la que ejerce el líquido o el aceite mineral hacia arriba. Recuerden, presiones iguales pero en sentido contrario. Si le quito la yema del dedo a este vaso comunicante tapado, observen que ya inmediatamente, ¿qué ocurre? Que el aceite mineral expulsa el aire que estaba comprimido. Y luego, ¿qué ocurre? Que de nuevo se nivelan los líquidos. Es la idea de lo que es las presiones, ¿no? Un ejemplo para entender. Supongamos que estamos cualquiera de nosotros allí en la intemperie, aquí afuera del laboratorio en intemperie, en un patio al aire libre, y que nos acostemos. Recuerden que estamos en realidad inmersos en un mar de aire, o sea, de atmósfera. Desde el piso hacia arriba hay aproximadamente 160 kilómetros de altura de lo que corresponde a la atmósfera. Entonces, si estamos acostados en la intemperie, más o menos el área del tórax en promedio del cuerpo humano es de 1000 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Que el aire ejerce, recuerden, el aire en la presión atmosférica ejerce por cada centímetro cuadrado, ejerce una presión de 1 kilogramo aproximadamente. Recuerden, por cada centímetro cuadrado en nuestro cuerpo se recibe 1 kilogramo de presión atmosférica. Entonces les decía, si
El tórax, toda esta parte del tórax tiene aproximadamente 1000 centímetros cuadrados de área. El aire o la presión del aire está ejerciendo 1 tonelada de peso, o sea, 1000 kilogramos o 1 tonelada métrica de peso. Entonces nos preguntamos, ¿por qué razón entonces no nos aplasta? Por la sencilla razón de que los pulmones que están ejerciendo presión de adentro hacia afuera, también de una atmósfera. Por esa sencilla razón es que no nos aplasta. Igual si ustedes ven, por ejemplo, una babosa, la babosa que saben que es muy húmeda, entonces en ese tipo de animalitos también la presión es igual que ejerce el cuerpo, la parte interna del cuerpo hacia arriba es la misma presión que ejerce la atmósfera hacia abajo, por eso no nos explota. Más o menos que tengan idea de lo que es presión atmosférica. En la medida, por ejemplo, en el mar, la misma situación. Cuando digo el nivel del mar, resulta que la misma situación. Recuerden que por cada centímetro cuadrado de área hay una presión o 1 kilogramo de presión. En la medida que vamos ascendiendo, por ejemplo, a las montañas, la presión va siendo menor y hay menos cantidad de oxígeno. Esa es la idea de lo que son los vasos comunicantes. Y ese es el famoso principio de Blaise Pascal, relacionado con los vasos comunicantes. En el cuerpo humano sabemos que la circulación es igual en todas partes y sabemos que el cerebro o la masa encefálica está compuesta de miles de capilares, pero en la medida que el aparato circulatorio va descendiendo en nuestro cuerpo, van aumentando de diámetro las arterias y las venas, pero sabemos que la presión es igual, más o menos es la parte fisiológica del organismo. Les decía al comienzo que, por ejemplo, los riñones también están constantemente como filtrando la cantidad de toxina o de líquidos, y los riñones son como filtros que están evacuando esas toxinas que no sirven al organismo, y ustedes saben que por el proceso de micción la vamos evacuando. Esa es la idea más o menos de lo que es mecánica de fluidos, de lo que son los vasos comunicantes. Les decía que en las ingenierías, también los ingenieros sanitarios trabajan esa parte de mecánica de fluidos. Les decía que los ingenieros civiles, los ingenieros mecánicos también tienen que saber bastante de mecánica de fluidos para trabajar los autos, las tractomulas, todo lo que refiere a motores, ¿sí? Para que ustedes logren entender esa parte y contesten las preguntas que hay en la guía. Ahora, volviendo aquí a este caso, para que contesten la pregunta que hay en la guía. Recuerden que estos dos líquidos son inmiscibles, que no se mezclan. Y aquí fácilmente, pues lo que les expliqué, pueden determinar densidad experimental. Pero en líquidos miscibles, recuerden la palabra miscibles, o sea, líquidos que se mezclan, no podemos determinar la densidad por este método que trabajamos, sino tal vez por filtración o evaporación. Recuerden, destilación o evaporación, podemos calcular densidad en líquidos que se mezclan. Ahora, recuerden que los líquidos no se pueden comprimir como los gases. ¿Por qué razón? Porque los líquidos tienen mayor cohesión molecular, ¿sí? En cambio, los gases todo lo contrario, se expanden más fácilmente y también se pueden comprimir. Bueno, jóvenes, ese es el laboratorio de hoy. Espero que contesten las preguntas que hay en la guía. Buena suerte y que Dios los bendiga. Muchas gracias.